Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, en esta ocasión nuestros invitados vienen del Ministerio de Cultura y de Conlibro, que es el Consejo Intersectorial para la Política del Libro y la Lectura, con una serie de actividades que se realizarán de manera virtual. En este caso, la actividad de este mes participarán editores reconocidos de nuestro país y se titula La lectura y las bibliotecas en la República Dominicana. Esta actividad se realizará del 21 de abril a las 6:30 de la tarde y será transmitida en vivo por la página de Facebook del Ministerio de Cultura. Y tendrá, amigos, una duración de 1 hora y media. El objetivo principal de este conversatorio es recoger apreciaciones y opiniones de especialistas en la promoción de la lectura. Esto es lo más importante para Conlibro también. Para dar a conocer esta actividad hemos invitado a Fari Rosario, quien es literato, editor e investigador con un doctorado en estudios lingüísticos y literarios y quien dirige la Comisión de la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas Conlibro. También hemos invitado a Pablo Mella Febles, quien es doctor en filosofía y es director académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Y entre otras cosas, también Pablo Mella es el profesor invitado de la Universidad Pontificia, de la Universidad Gregoriana de Roma. También es director de la revista Estudios Sociales y de la editorial universitaria Bonó y coordinador del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica. También es Premio Nacional de Literatura en Ensayo Político por su primer libro, Los Espejos de Duarte, en el 2013. Ha publicado, por supuesto, otros libros también como Ética del Desarrollo, Derecho y Soberanía, Educación, Interculturalidad, Reflexiones a partir del contexto dominicano. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Fari Rosario y a Pablo Mella para que hablemos sobre todo lo que está haciendo Conlibro. A mí me gustaría, bienvenidos, Pablo, Fari. Gracias. A mí me gustaría iniciar este conversatorio, Fari, contigo, hablando de qué es y cuál es la función de Conlibro, de esta Comisión Intersectorial para la Política del Libro. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuándo fue creado? Muy brevemente. ¿Y qué persigue bajo tu gestión? De acuerdo. Gracias, Mónica, por la invitación de nuevo a tu programa Contextos. Para mí es un placer estar acá. Conlibro es el acrónimo de una comisión creada por ley, que es la Ley 502-08 del año 2008, que crea el Consejo Intersectorial para la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas, Conlibro, y se crea como una parte de la gestión del gobierno de Leonel Fernández y de José Rafael Antiguo para fomentar, para desarrollar el entorno cultural, sobre todo para la promoción del libro, la lectura, las bibliotecas y el desarrollo de las industrias culturales. Y si vamos acá, he traído la ley, si buscamos aquí en la página 35, dice literalmente que en el capítulo 3, artículo 9, se crea el Consejo Intersectorial para la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas Conlibro, cuya esencia, cuya naturaleza es ser un organismo colegiado, asesor y consultivo, sin personería jurídica y dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, lo que es hoy en día el Ministerio de Cultura. Y luego están todas las funciones, que son muchas, de todas las funciones sustantivas que tiene la comisión creada según la prerrogativa legal. Y dice que la primera función es definir una política nacional de fomento del libro, la lectura y del Sistema Nacional de Biblioteca, la cual requiere la adopción mediante el decreto de un Poder Ejecutivo que ya existe, asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de planes y programas relacionados con el fomento del libro, la lectura y las bibliotecas. O sea, que trabaja directamente con el Poder Ejecutivo. Sí, con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, a través del despacho del ministro o la ministra en este caso. ¿Se ha hecho esto hasta ahora, Fari? No. De hecho, la ley es maravillosa, está formulada, enunciada. Existe un reglamento que salió, 3 años después. Y es curioso que justamente es en el año
es para agosto de 2018 en cuando la comisión se conforma, la Comisión Técnica de Conlibro, y se registra ya como parte del Ministerio de Administración Pública con sus funciones y sus roles. O sea, casi una década después, claro, en que realmente se conforma la Comisión Técnica que apoya Conlibro, que está integrada por, como dice el texto legal, por diversas figuras públicas. Por ejemplo, el ministro de Educación, el ministro del MESI, el director de la Biblioteca Nacional, el director de la Dirección General del Libro. O sea que desde ese momento está integrada, esa comisión se reúne. La comisión, la Conlibro está conformada por dos comisiones. Una comisión honorífica, sí, ¿verdad?, que la integran todos los miembros de esta persona que acabo de mencionar. Honorífica, pero que se reúnen. Se reúnen siempre y cuando el presidente de Conlibro llame a sesión, que en este caso es la ministra de Cultura. Y está integrado por el Consejo Honorífico, cabe destacarlo, está compuesto por el secretario de Estado de Cultura, el ministro, el secretario de Estado de Educación, el secretario de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el director del Centro Ok, Fari, de pero hasta ahora eso no ha funcionado. Entre otros. ¿Y qué tú vas a hacer para que ahora sí funcione? Esa es mi pregunta. La pregunta, bueno, está formulada la ley, o sea, y por decreto se conformó el Consejo Honorífico, pero hasta donde yo sé nunca se reunió. Entonces, la comisión técnica, que realmente está compuesta con sus funciones, según el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Cultura, debe apoyar la labor de todo el Consejo Honorífico para hacer un diagnóstico, para promover el libro de la lectura. Y entonces estamos justamente ahora comenzando de nuevo a poner las cosas en su lugar, comenzando la documentación, un diálogo, un conversatorio con los actores involucrados, y estamos ahora incluso en un proceso de renovar estas, porque dice literalmente que el Consejo Honorífico solamente es vigente durante 3 años. O sea que todos estos miembros honoríficos hay que realmente ahora identificarlos, convocarlos a reuniones y ver de nuevo legislar, como comenzar desde cero. Claro. Entonces, la Conlibro está haciendo una labor de apreciación, de documentación, dialogando con diversos actores para conformar este Consejo Honorífico y para comenzar a legislar, a hacer realmente, ahí incluso ya es necesaria una readecuación de esta ley y diseñar un programa coherente para promover la lectura. Y hemos comenzado con un conversatorio mensual con todos los actores y los grupos que están relacionados con el libro y la lectura. Entiéndase, bibliotecarios, editores, escritores, entre otros. O sea, la idea es estos conversatorios que se hacen una vez al mes. De hecho, hicimos una entrevista sobre el pasado que fue muy bueno con literatura infantil, con los ¿verdad? escritores de literatura infantil. De literatura infantil, que Así esto llegue a un público que trabaje con este segmento, en el caso pasado de literatura infantil, ver qué podemos hacer para que la lectura llegue a ese público de literatura infantil en este caso, y de ahí pues sacar nuevas propuestas. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea. En este caso es con bibliotecarios, ¿verdad? Con editores, perdón. Ya tuvimos un encuentro con los escritores de literatura infantil, fue muy fecundo. Sí. Ahora vamos a ver, o sea, qué piensan, cuáles son las propuestas, la apreciación, la fortaleza que pueden brindar y las opiniones que pueden brindar los editores para fortalecer y desarrollar políticas y herramientas y programas y seminarios y prácticas a favor del libro y la lectura. Fari, antes de darle paso a Pablo Mella como un editorialista que invitado como un editor invitado a este conversatorio de muchos otros que va a haber, que también los vamos a mencionar, yo quisiera que tú me dijeras, después de estos conversatorios, ustedes como Conlibro, ¿tienen una evaluación de cada conversatorio? ¿Tienen una reunión para ver los puntos que se dijeron, las conclusiones? ¿Hay algún documento escrito que se guarde en Conlibro para esto, para llevar un control? Sí, después de cada conversatorio hacemos una evaluación, hacemos una minuta, levantamos todos esto. De hecho, vamos a sacar un extracto, un sumo, para publicarlo de todas las entrevistas, que puede ser un libro para la documentación, que puede salir con el sello del editor nacional, porque justamente para esto lo estamos haciendo, y que va a ser como el insumo base fundamental para el diseño de la política nacional de lectura que tenemos. Esa es la gran tarea que tenemos que hacer, y así como de los programas de lectura y el programa también de promoción y acceso a las bibliotecas,
porque es que son varias cosas mezcladas dentro del abanico, el marco de una ley. El acceso a las bibliotecas municipales, a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas incluso universitarias, y la promoción del libro. Sí. Entonces vamos a documentar todo esto, vamos a hacer incluso, lo vamos con comunicaciones, hemos conversado ya del Ministerio de Cultura, para subir las entrevistas íntegras completas al canal de YouTube de Conlibro, y luego sacar lo más importante o lo más relevante para publicarlo como un documento de consulta que sirva para las mesas de trabajo cuando estemos diseñando en su momento el programa de lectura, la Política Nacional de Lectura, y un gran proyecto que tenemos en mente, Mónica y Pablo, que es realizar una encuesta nacional sobre hábitos de lectura y acceso a las bibliotecas. Sí, muy importante. Y eso hay que hacerlo, porque es el diagnóstico para tomar la temperatura de en qué estamos, dónde andamos, y realmente qué es lo que hay que hacer, porque esa realmente es que la promoción, al igual que la promoción del libro de la lectura es un tema de política pública. Si queremos disminuir el índice de delincuencia, el índice de embarazo, si queremos crear más ciudadanía, más respeto al medio ambiente, entonces debemos auxiliarnos no solamente del sistema educativo, sino del consumo editorial, de crear conciencia a través de los libros. Incluso, los libros educan y transforman la mentalidad de un sujeto. Incluso, Fari, una parte importante es ver qué es lo que demanda los distintos grupos poblacionales en nuestro país, los jóvenes, tanto de primaria como de secundaria, universitarios, los jóvenes de tal tipo, de tal clase social, los adultos mayores, todo. Y otra cosa es ver también cómo podemos cambiar hábitos de lectura, que justamente el gobierno tiene en sus manos estas iniciativas tan importantes, porque una cosa es que se demande un tipo de lectura y otra cosa es que nosotros veamos que para nuestra sociedad es importante que consuma otro tipo de lectura y cómo nosotros vamos a decir, influir en ese grupo poblacional para que esto pase. Quiero darle la palabra a Pablo Mella para que él, como editor reconocido y de muchos años, me hables, Pablo, primero de cómo ves el mercado de la República Dominicana, y no el mercado en términos comerciales, sino el mercado en cuestión de cómo, vamos a decir, enganchar al lector de todos estos grupos, como bien dije, en el país, y cómo también, o si crees que es necesario cambiar el hábito de lectura, cambiar las preferencias para un mejor aprovechamiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, muchas gracias por recibirme en el programa Contextos, y saludo a las personas que son habitués, ¿no?, de este espacio. El primer nivel que quisiera responder es un poco, vamos a decir, aparentemente derrotista. Digamos, aquí no se lee, punto. Exacto. Vamos a comenzar por ahí. Sí. Claro, es una frase exagerada, evidentemente que se lee, pero no se lee como si uno tuviera comparación con otros países en los que uno ha podido tener contactos. Uno podría decir que efectivamente se lee muy poco en nuestro país. O sea que esa sería una primera afirmación genérica, ¿verdad? Ese es un problema y que habría que simplemente incentivarlo. A esto llegamos, vamos a decir, un poco tarde, pero quién sabe qué significa tarde, pero es que ahora mismo lo que llamamos libro, que sería esto que yo tengo en la mano, ¿no? Esta cosa, es un libro, ¿no? El libro está sufriendo una profunda transformación porque estamos en la cultura multimedia. Entonces hoy tenemos audiolibros, ¿no? Hoy tenemos también recursos visuales, otros modos de divulgar los textos. De tal manera que estamos asistiendo también a una revolución en lo que podríamos llamar los mediadores o las plataformas a través de las cuales nosotros divulgamos nuestros textos. Entonces, como digo, a mí me gusta, aunque parezca obvio, a mí me gusta explicitar lo obvio, porque como claro, que la monedita no cae. O sea, un libro es un pedazo de papel que tiene una tinta negra sobre una superficie clara, etcétera, y eso es un medio de vehicular un texto. Entonces, este instrumento o este medio, este recurso, esta plataforma que llamamos libro, pues tendrá que resituarse
o acompañar el proceso de transformación de los recursos que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Entonces, eso hace otra pregunta que una ley como esta no se puede plantear toda, o no se pudo plantear, es ¿qué pasa con el acto de lectura? Es decir, al cambiar la plataforma también cambia la noción de lectura. Exacto. Entonces, esto es ya más complicado. Pero vámonos, después de introducción, un poco así, situando la discusión en un campo más amplio, vamos al medio tradicional del libro, etcétera. Yo lo que creo, evidentemente, que habría que atender los distintos llamados segmentos de ese mercado, y vamos a utilizar las partes más positivas de la mercadotecnia, ¿no? Ciertamente no es lo mismo producir literatura infantil que producir literatura juvenil, que producir literatura de buena divulgación, que literatura avanzada de investigación. Entonces, diría yo a tu pregunta que tendríamos que esta política del libro tendría que ser consciente de esos niveles, y yo estoy dedicada a la última, sobre todo, a la universitaria. De tal manera que por el momento, por ejemplo, nuestra editorial no tenemos en mente para nada publicar libros para niños. Aunque la publicación para niños es un área bellísima del trabajo editorial. Sí, claro, bellísima. Bellísima. Entonces, Pablo, 2 preguntas. Primero, ¿tú consideras que el libro físico, principalmente para los primeros segmentos a los que te referiste, aunque nosotros decimos, y me incluyo porque yo soy una romántica del libro, del papel, de la tinta y del subrayar, pero a pesar de esto, para los primeros segmentos, ¿tú crees que finalmente el libro desaparecerá por otras plataformas? Y tú has hecho una diferencia de lo que es el acto de leer. Ese acto de leer, que es algo distinto a lo que nosotros leíamos cuando estábamos en el bachillerato, y vuelvo a mencionar los colores, subrayar con distintos colores, hacer círculos, ponerle a la página donde nos quedamos, y todo como usted leía cuando estaba en el colegio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos evaluar? Y Fari también se lo pregunto. ¿El acto de leer cambiará? ¿Cómo cambia todo esto? Porque tú lo enunciaste, Pablo, pero no diste un poquito más de explicación en este sentido. ¿Y qué tanto desaparecerá para un público no especializado el libro físico? Yo creo que el libro físico no va a desaparecer, pero no va a ocupar toda, vamos a decir, el espacio de la publicación. Yo en estas tareas, yo me he ido aclarando, como mi formación es más bien filosofía, hay palabras que nosotros utilizamos de una manera, vamos a decir, ingenua, que es como normalmente hablamos, utilizamos las palabras como las usamos todos los días, ¿no? Pero, por ejemplo, yo decía, ¿qué hace una editorial? Ahora cuando hemos querido definir nuestra misión como editorial, y el verbo propio de editorial, una editorial publica. Okay. Pero cuando nosotros decimos publica, inmediatamente nos imaginamos el libro. Pero no, publicar es hacerlo público. Hacerlo, y público en 2 sentidos, expuesto o accesible a un gran número de personas, y segundo, que no haya ninguna barrera o obstáculo de que tenga acceso a esa información. Eso es hacerlo público. Y un tercer sentido podría ser hacerlo de alguna manera común, como una instancia de interpretación de la propia vida. Eso sería hacer algo público. Entonces, una editorial publica. Entonces, hoy día las editoriales no pueden limitarse, ni tienen que tampoco rasgarse las vestiduras, porque solamente van a publicar libros. No, al revés. Ahora tenemos una variedad de cosas que debemos, vamos a decir, aplaudirla. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber alternativas para todos, y que el libro va a seguir teniendo o prestando un servicio de hacer público los textos, pero que compartirá el espacio con otros recursos. Voy a poner un ejemplo muy concreto para no robarme demasiado tiempo aquí a Fari. Por ejemplo, yo dirijo también la revista Estudios Sociales,
Y hoy lo que se llama, siempre se usa la palabrita en inglés porque está de moda no hablar en inglés, los journals científicos. Journal, una revista Por eso científica. un Journal. Bueno, una revista periódica científica hoy prácticamente están eliminadas físicamente. Así es. ¿Y qué yo he hecho? Bueno, yo estoy editando así porque me imponen, pero dentro de poco Lo haces todo online. ya está online y yo la sigo sacando porque hay una línea que vamos a seguir sacando. Pero ya eso es perder el tiempo y dinero. Y porque dinero. Nadie la compra. Y otra cosa, señores, que yo como, bueno, yo tuve una época, tú sabes que las mujeres generalmente compran muchas ropas, muchos zapatos, y Sí, nada más se no ponen sabía. 4. Pero no es que yo no lo hago, yo lo hago. Pero yo tenía un vicio y era comprar libros. Entonces yo compraba muchos libros. Y me acuerdo cuando estaba en el colegio, venía a la feria del libro, yo compraba 15 libros, pero no tenía el tiempo de leer los 15 libros, porque después iba a otra librería y compraba 15 más. Entonces se me acumulaban una cantidad de libros sin leerlos que no tengo el espacio disponible. Ese es otro Y problema. tuve que regalar muchísimos libros sin leerlos, porque no me da el tiempo. Y ahora menos, porque ya sí que el tiempo se complicó. Pero yo no soy la lectora que era antes para nada. Ya yo leo las cosas que les voy a contar a ustedes aquí. Pero lo que quiero decir es, señores, el espacio físico. Cada día vivimos en lugares más pequeños y no hay tantos lugares físicos y eso influye muchísimo en que uno esté comprando menos libros. Sí. Entonces, ahora bien, Pablo ha hecho un análisis muy positivo, como debe ser, porque ahora los editores tienen mayores ventanas. La ventana virtual, la ventana de muchísimas plataformas digitales y también el libro físico. Y de hecho, con Libro está haciendo estos conversatorios virtuales, aprovechando también estas plataformas. O sea que ustedes como con Libro también lo están aprovechando. Sí, Se que se impone. impone, se A mí lo que me da risa es que hay personas que pueden tener un cierto purismo. Es que yo tal, y al mismo tiempo, y disculpa que me meta contigo, decir, yo mi libro y tal, y lo que tienes delante es una Exacto, tableta electrónica. O sea que uno lo deja exacto. tranquilo y uno dice, Como que, oh sí, sí. ¿cómo no? Y ya está con su tableta. Y digo, no dije nada. Pero además, volviendo a tus colores, estas tabletas marcan con colores y tienen Sí. mucho más alternativas. Sí. Yo te puedo decir, Pero- yo leo básicamente en Ya, tableta. yo estoy leyendo en la computadora, pero después del programa quedas contratado para que me digas dónde que están, para cuando uno lee los libros, dónde que están los colores, porque yo no lo he encontrado. Vamos a la pausa, volvemos. Amigos, Faris Rosario y Pablo Mella nos acompañan en esta entrega y hablamos de Conlibro y de los editores en la República Dominicana. Yo quisiera, Fari, que tú me explicaras un poco cuál es el objetivo de este conversatorio en especial sobre los editores, qué vamos a sacar en claro y quiénes van a participar. De acuerdo. O sea, Conlibro ha decidido abrir un diálogo permanente sobre la problemática del libro, la lectura y la biblioteca. Entonces, queremos aprovechar todos los recursos, todas las plataformas, y dada la situación de la pandemia, hasta ahora el momento, estos diálogos conversatorios son virtuales, pero en algún momento, ojalá que quizá a final de año, podamos hacer alguno presencial. El propósito es apreciar, documentar, o sea, escuchar a los agentes, a los actores involucrados con la creación de bienes intelectuales, de valores literarios, escuchar a editores, a todo el público, a todos los agentes que están relacionados con la producción, el registro, la divulgación y el consumo de libros. Y en ese sentido, comenzamos con los escritores de literatura infantil y vamos a tener ahora, pasado mañana, el 21, a las 6:30, un conversatorio virtual con editores de primera categoría y de reconocimiento en este Miércoles el próximo 21. miércoles 21 a las 6:30 por Facebook Live del Ministerio de Cultura, que es Mi Cultura RD, el Facebook, y también será transmitido a través de Zoom. Vamos a compartir el enlace hoy mismo, en breve, a través de las redes oficiales del Ministerio de Cultura. ¿Quiénes van a participar? Bueno, el fundador de Letra Gráfica, Orlando Hinoa, en su condición de editor de Letra Gráfica, no de director de la Editora Nacional, cargo que
que desempeña actualmente. Sí. Nos va a acompañar por la editorial del Bonó, el director Pablo Mella, que nos acompaña en este programa. Nos va a acompañar también el fundador y director de Cielo Naranja, Miguel de Mena, que todos sabemos la ingente tarea, la gran difusión que ha hecho del libro dominicano, incluso allende los mares. Nos acompañará también la editora y directora de la Fundación SM, Mónica Volunteri. Nos acompañará también la editora y poeta Elsa Báez, fundadora del sello editorial Poetas del Aire. Y por el Banco Central nos acompañará Elvis Soto. Sabe que está él y José Alcántara, pues que dirigen el sello editorial, el catálogo del Banco Central. Muy bueno, por cierto. Y entonces, no sé si se me queda uno, Carlos Enrique Cabrera, también que fue un profesor de literatura, del INTEC, y que es el fundador de la revista Caudal, que en su momento fue una de las revistas más importantes en el área de literatura de este país. Específicamente, ¿qué van a tratar cada uno de ellos? Vamos a hacerle un conversatorio, vamos a hacer allí varias preguntas, sobre todo cómo relanzar la industria cultural, a su entender cómo está la situación del libro dominicano, cuáles son sus limitaciones, sus retos, y una pregunta común a todos ellos, que es, desde su perspectiva, cómo se fomenta una sociedad de lectores, cómo se fomenta el libro y la lectura en nuestro país. Porque los editores tienen una función vital. O sea, no solamente captan valores, no solamente divulgan, promueven nuevos talentos, nuevos discursos, ponen en escena, en el tapete, discusiones. Cuando se publica, que creo que fue lo que pasó acá cuando se publicó el libro de El retorno de las yolas, ¿no? Una discusión en los medios, te respondo, ¿no? Y aquí el mismo Miguel de Mena, que ha participado de debates, que son en torno no solamente a textos, artículos que están publicados, sino también en torno a libros. Entonces, los editores están en el medio del proceso de vehicular, de transmitir, o sea, de ir acompañando la ruta, de crear lectores, de captar intereses y de continuamente también de hacer cumplir, si lo exigieran los editores, también las normativas del Estado de los incentivos a las industrias editoriales y a las librerías, tal como lo dice la ley. Pero es algo que todavía está muy débil y que tenemos que realmente seguir luchando para fortalecer ese ámbito. ¿Qué sería lo más importante entonces, Pablo, como resultado de ese conversatorio? ¿Y cuál sería la respuesta a las preguntas que Fari ha planteado aquí? Bueno, yo creo que me voy a remitir a lo que explicaba yo en las clases antes de venir aquí a este programa, a mis estudiantes de una materia que se llama Cuestiones del Lenguaje y Teología. Es el hecho de que es una idea de Paul Ricoeur, de que un texto se inserta en una cadena de acciones. Entonces yo creo que esta es la importancia de esta actividad, que ya de alguna manera la ha resumido Fari. O sea, no basta tener, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, sin muchas complicaciones, muy sencillo y que además me ha creado tensión a mí en mi trabajo cotidiano. Usted puede tener el mejor libro del mundo, pero si se queda guardado en un depósito, que ese libro esté y que no esté es exactamente lo mismo. Claro. Por decir una cosa solamente. Es decir, y las cadenas de distribución en este país prácticamente, en este momento, prácticamente tenemos una librería solamente. Sí. Entonces, las cadenas de distribución, ya desde el punto de vista estrictamente de economía básica, ¿no? De que el proceso económico es de producción, distribución y consumo. Usted produjo, pero si no distribuyó, pues nada. Lo otro que me parece importante de esta actividad organizada por Fari, retomando este mandato de la ley, es crear espacios de debate y de reflexión colectiva y que ese debate, gracias ahora a la tecnología, llegue a un público más amplio y no a los 5 locos que estamos metidos en esto, porque en realidad estas cosas son para un grupo muy reducido. O sea, quienes estamos metidos directamente en un trabajo de este estilo, pues se cuenta con la mano de los dedos. Pero entonces, ¿cuál es la situación de la industria editorial en este momento? El problema es que yo, lamentablemente, cuando me hacen esa pregunta, yo me sale en lo que yo estoy envuelto directamente,
que es, como decía en el otro segmento del programa, es la edición universitaria. Entonces, vamos a decir, lamentablemente aquí se ha confundido, no quiero entrar en muchos detalles porque puedo ser ofensivo, pero vamos a decir que la industria editorial se ha convertido en la producción de textos masivos de poca calidad para ser comprados de manera masiva. Sí, y cierto. Eso no es trabajo editorial, y eso no es trabajo intelectual. El trabajo editorial es un trabajo eminentemente intelectual. Exactamente. E intelectual no en un sentido elitista, sino un trabajo bien hecho. Claro. Hecho. Entonces, un libro para un niño, Sí. aunque sea en su contenido sumamente sencillo, tiene que estar muy bien hecho y elegido. Es una sencillez, voy a ser un poquito rebuscado, una sencillez prospectiva. ¡Wow! ¡Qué fino son eso! Es decir, es sencillo, pero está pensando en la cadena de actividades que van a seguir. Por eso que decía que un texto se inserta, frase no mía, sino de Paul Ricoeur, se inserta en una cadena de actividades. Claro, sí. Entonces, yo tengo que pensar cómo es que este libro va a empatar con otros libros y qué está pasando en la niña, en el niño concreto que lo va a utilizar. Y eso pasa también entonces por una, vamos a decir, por un eje de sensibilidad social, que el libro no puede ser lujoso, porque entonces solamente lo pueden comprar personas con cierto nivel de ingreso. Justamente a eso me iba a referir. Sí. Entonces, esas editoras tendrían que ser del Estado porque el costo no puede ser muy alto. ¿Cómo manejar esta parte, Bueno, la parte económica? Eso lleva ya a una teoría social que tal vez sobrepasa un poco. Yo no me atrevería a responder esa pregunta en este momento de una manera, vamos a decir, taxativa o con una idea muy concreta. Yo creo, en general, en términos generales, de que hay que buscar un equilibrio entre lo público y lo privado. Ese es mi horizonte de investigación en este momento. No me considero un conocedor para decir, me parece que puede apuntar por aquí. No quiero yo quitarle el negocio a nadie, no me interesa, al revés, mientras más negocio hagan, mejor. Pero que el negocio no esté disociado de la calidad y con un mínimo de responsabilidad social. Eso es lo importante. Fari, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo quiero apuntar en ese tenor de que hay que verlo en su contexto un poco. La evolución de la democracia, de los espacios, de la construcción del saber. O sea, aquí tenemos grandes deudas y así hay que verlo en su contexto poco a poco. Porque hacia el año 2001, el CERLAL hacía un estudio donde decía sobre la importación y exportación del libro y decía que en el contexto iberoamericano, incluyendo España, eso rebasaba los 5 mil millones de dólares. Y entonces, en ese momento, se hizo la indagación del CERLAL, que daba asesoría al Ministerio de Cultura, de cuáles eran las editoriales que se producían en la República Dominicana. Se dieron cuenta que no se importaba nada y que sobre todo lo que ha pasado es que se exportan, que se traen muchos libros. Sin embargo, en ese momento, en el estudio lo dice y lo cita aquí en el prólogo, que en República Dominicana había 24 editoriales. Ahora, en el año 2001, han pasado 20 años, yo diría que ahora son menos. ¿Por qué? Porque la editorial, porque una cosa es, como ha dicho Pablo, el intelectual, el editor literario, Sí. y otra es la casa Sí. editora que tiene en su dominio, en su responsabilidad, la distribución y la comercialización, que son cosas distintas, por todos los medios sabidos, sobre todo hoy en día por el Internet, tienen que conjugarse. Entonces, ha habido varios factores que tienen que ver con incluso la construcción del conocimiento social, de las políticas públicas, pero sobre todo de los consumos culturales. Tiene que haber, no hace mucho que comenzaron en este país la formación en cine. Entonces tiene que haber acá, para crear ese rol prospectivo, delineado, acotado, tiene que haber en las universidades comenzar a formar editores. A formar editores. No solamente editores que los hay de varias categorías, no solamente editores de cine, editores de diario, sino también editores de libros. Entonces, tiene que haber una transformación de ver esto como parte del entorno cultural de la sociedad. Y otra cosa es el sistema, la dotación infraestructural de las bibliotecas. ¿Cómo incide sobre la labor de distribución y de comercialización? Porque, fíjate,
Se publica un libro, una tirada, o sea, México es la meca editorial. Tú publicas 3.000, 4.000 libros, 5.000 libros. Bueno, porque tiene un público que lo consume. Aquí una tirada mínima serían 1.000 libros. Claro. Pero tú tienes 1.000 libros. Entonces tú dices, bueno, por el depósito legal, que lo dice la ley, hay que enviar 3 libros como mínimo a la Biblioteca Nacional. Pero tiene que haber, o sea, cómo llega ese libro tan bien cuidado, un trabajo de años de un escritor que se fue a escribir y un editor que duró años editando, cómo ese libro llega a Villatapia, a Tenares, a Montellano o a Montecristo. Bueno, porque tiene que haber un sistema de incentivo público-privado, según la teoría que ha mencionado Pablo, para hacer llegar ese libro, al menos un ejemplar, a la biblioteca de Villatapia. Sí, claro. Porque allá debe haber tú puedes estar segura que debe haber algún médico, algún arquitecto, o algún abogado, o algún alguien que quiera hacer carrera literaria, claro, que en algún momento va a aproximarse, se dirigirá a la biblioteca pública y tiene que tener acceso a ese libro. O sea, eso tiene que ver, porque es todo un sistema, o sea, es un sistema cultural. Entonces hay que verlo dentro de su contexto, que aún siendo República Dominicana uno de los primeros países en tener una ley del libro, todavía no tenemos muchos retos, muchas tareas pendientes en torno a conformar la mecánica de creación de valor, de libros, de promoción, de comercialización y de formar editores y de tener cada día más un sistema educativo abierto hacia el diálogo, al consumo de libros, porque eso es otra cosa. Desde las escuelas y de las universidades, crear consumo. O sea, las ediciones mínimas de bolsillo en México, la UNAM, o sea, las ediciones de bolsillo que hacen, son una cosa sorprendente. Bueno, es que México, para hacerlo llegar al público. No, y México tiene una tradición cultural enorme y el gobierno nuestro. se ha ocupado. El gobierno de México desde años, desde Vasconcelos y todo eso, se ha ocupado de fomentar la cultura, cosa que nosotros todavía nos falta mucho. Nos falta. Por eso le decía a Pablo y a Fari en la pausa que quería hablar un poco de la labor editorial de los jesuitas. En este caso, me decía Pablo que más bien del Centro Bono, del Centro Universitario Bono, que es el que él dirige, la parte editorial de académica, pero también quisiera, porque aquí hay segmentos que se han dedicado a la promoción del libro, de la lectura y de temas en específico, de hecho, de filosofía, de estudios sociales y este tipo. Y los jesuitas han contribuido mucho. Incluso se ha criticado, cosa que no lo veo mal la crítica tampoco, porque las críticas se enriquecen muchísimo, de que los colegios estén en manos de religiosos. Sin embargo, si no lo hubieran estado en manos de religiosos, no sé en manos de quién hubiesen estado. Porque una cosa es que las cosas evolucionen, incluso que la enseñanza debe ser laica, eso es cierto, pero ¿y en manos de quién hubieran estado los colegios? Porque yo quisiera saber, en específico de los jesuitas que se han ocupado de crear una clase intelectual sin que tener nada que ver con lo económico. Yo creo que tenemos que quitarnos el sombrero ante esa congregación. Y me gustaría hablar un poco de eso, pero antes nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, Fari Rosario y Pablo Mella nos acompañan en esta entrega y hablamos de la situación del libro y de las industrias editoriales en nuestro país. Le decía a Pablo Mella, también a Fari Rosario en el segmento anterior, cómo hay grupos que han protegido la lectura, que han protegido el libro y que han protegido la enseñanza. Les mencionaba, por ejemplo, la congregación jesuita, que ha hecho grandes aportes en nuestra sociedad, tanto en materia de escuelas, de formación, de institutos. Yo creo que es un valor inconmensurable, no se puede medir. Le preguntaba específicamente a Pablo, porque él ha estado ligado a este tipo de instituto con la editorial y demás, y también les pregunto, ¿quiénes otros grupos han hecho algo parecido a lo que han hecho los jesuitas? Bueno, pues nada. Una pregunta en familia, de la familia. Pues bueno, la tradición en la Compañía de Jesús, desde la fundación en 1540 por San Ignacio, estuvo ligada a una experiencia también personal de San Ignacio, de la necesidad de tener
formación académica para poder llevar un evangelio en diálogo con la cultura moderna. Vamos a decir que ese es el gran marco. Y también una tradición que se remonta a la Edad Media con el diálogo entre fe y razón, que se dice en términos más teológicos. Y bueno, como máximo representante, evidentemente, Santo Tomás de Aquino, ligado a la congregación dominica, y ahí viene la primera parte de la respuesta, pues también los dominicos han hecho un gran aporte, sobre todo en la línea de la teología. Sí. Entonces, sobre esa base y sobre una mística también espiritual, hay una frase en los ejercicios espirituales de San Ignacio de que estamos llamados a buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Y como le digo yo a la gente cuando doy retiro, y en todas las cosas significa en todas las cosas. Sí. Porque normalmente las personas que están ligadas al mundo religioso, etcétera, buscan a Dios en los espacios rituales, en los espacios formalmente sagrados. Y la espiritualidad ignaciana, como decía el difunto padre alemán, José Luis Alemán, es esencialmente mundana. Es decir, se encuentra Dios en el mundo. Mundana. Y entonces, mundana sí, en el sentido del mundo. Sí. O sea, y bueno, está en el Evangelio de San Juan también. Y entonces, ahí es que la Compañía de Jesús fue desarrollando en toda América toda una práctica, sobre todo lingüística, y por eso ustedes ven que en toda América, pues las grandes bibliotecas coloniales estuvieron ligadas al trabajo académico y de enseñanza de la Compañía de Jesús. Y también sobre esa base y sobre la red, lo que hoy llamamos escuela secundaria, más o menos, o la escuela, también es una fundación de la Compañía. Esa idea de lo que hoy entendemos como una escuela, pues está ligada a la historia de la Compañía de Jesús. Y entonces ahí, pues, todo centro educativo intenta tener un acopio mínimo de fuentes bibliográficas para poder enseñar, ¿no? Entonces, es natural que la labor educativa venga acompañada también por un apoyo bibliotecológico. Entonces, la biblioteca es eso, muchos libros juntos, ¿no? Organizados para ser usados. Entonces, hay esa tradición, y yo diría que eso explica por qué la Compañía de Jesús en concreto nos hemos destacado en esa dirección y seguimos trabajando en eso, de tal manera que, por ejemplo, eso la gente no lo sabe, pero la biblioteca más grande de Humanidades y Filosofía y Ciencias Sociales del país está en el Bonó, que casi nadie la usa. Es más grande que todas las universidades del país. Fíjate. ¿Por qué no se usa casi? Bueno, respuesta tautológica. No se usa porque no se usa. Porque nadie va. No se usa porque no se usa. Porque la lectura está por lo que dijimos hace un rato. Hay poca lectura, hay poco ámbito de lectura y nada. Y entonces, sobre otros, yo creo que de las congregaciones religiosas del país, a quien hay que sacarle un plato aparte, más que a una congregación, es a un miembro de una congregación religiosa, que es el recientemente fallecido padre Jesús Hernández, que se dedicó a, sobre todo, juntar libros de filosofía y la biblioteca dominicana. Entonces él le puso el nombre Biblioteca Antillense Salesiana, es el nombre que le puso, y esa biblioteca, desde el punto de vista de colección, es posiblemente, sobre todo, la bibliografía dominicana, es la más completa. Y muy visitada. Aunque sí, pero desde el punto de vista ya de lo que es la técnica bibliotecológica, no está muy desarrollada, porque la biblioteca no es, volvemos a lo mismo, no es tener muchos libros custodiados, aunque ya eso es algo en un edificio, sino es que esos libros se usen y se produzcan nuevos conocimientos. Claro. Bueno, así yo respondería a la pregunta. No creo, bueno, están las redes de universidades católicas, pero no tampoco se caracterizan, salvo la Pucamaima, creo que por tener grandes bibliotecas. Inclusive yo he ido donando libros a todas las bibliotecas porque por mis contactos, por mi historia familiar, mi papá fue el fundador de la Asociación Dominicana de Bibliotecología y yo llevo la biblioteca en la sangre, yo soy también director de la biblioteca. Entonces el libro me ha acompañado desde chiquito. Entonces yo conozco ese mundo un poquito y me gusta y apoyo todo lo que pueda. Lo que se conoce
generalmente uno le gusta, por eso es que tenemos que dar Sí, a por eso conocer mismo, estas sí. cosas. Sí. Bueno, tú tienes ahí una pequeña biblioteca ya. dado Estos que son tú los dices- libros nuestros. Ya que tú dices que donde hay muchos libros juntos es una biblioteca, entonces vamos a ver el contenido de esa biblioteca. Yo no sé que tú cómo has quieren que traído. lo enseñe. Esos son los libros que hemos sacado, hay más, pero para que vean que trabajamos. ¿Cuáles son los títulos que ustedes más hacen, los que más acogida tienen? Háblame un poco de esto para que Fari termine invitando al evento. Hemos tenido, curiosamente, y eso es para que vean que cuando uno se pone a trabajar lo logra, curiosamente prácticamente todos los libros nuestros hemos agotado las ediciones. Es decir, que estamos vendiendo Wow. Bueno. más de 1000 libros. Que eso es Va un enseñándolos récord. en lo Bueno, que voy vas enseñando, bueno, voy a comenzar con el ego. Ay, qué vergüenza. Mi libro, Los espejos de Duarte, que es un libro que ganó un premio, pues forma parte del trabajo editorial y va por la segunda edición. O sea, hemos vendido tal. Este libro, sí, y intenta aportar precisamente, este libro está escrito para enseñar a leer los libros de historia dominicana. No le ha gustado a mucha gente que me ha insultado y de todo, pero así es la vida, ¿no? Ha creado controversia. Poca controversia porque, entre otras cosas, creo que no lo han leído bien, pero ese es otro tema. Es decir, Casi habrá que invitarlo para hablar de ese sí, libro, a Pablo. me han insultado, pero creo que no han leído el libro. Me han dicho cosas que digo, pues yo me enteré, yo no sabía que lo dice el libro, porque no me acuerdo haberlo puesto en el libro. Yo, bueno. Este libro es también, saco esta colección porque fue la primera que sacamos, que se llama Pensamiento y Vida, en un acuerdo con los misioneros del Sagrado Corazón, que han sido muy generosos, porque el tema de los costos es un tema serio. Pues este libro me cogió 10 años escribirlo, y este libro casi no se ha vendido. Me faltan como 100 por agotar los primeros 1000. Y yo quisiera sacarlo en México y sacarlo en inglés, pero este es un libro que me cogió 10 años escribirlo. Con tan buen título, Ética del Postdesarrollo. Ética del Postdesarrollo. Y bueno, se ha usado en algunas carreras, pero yo creo que se podría hacer. La semana hemos inaugurado la colección Diáspora Dominicana, y este es el segundo. Además, estamos buscando que las portadas sean con pinturas dominicanas, con permiso de los pintores, y las ediciones están muy bien cuidadas. Este se llama Bordes de la Dominicanidad, de Lorgia García Peña, una dominicana que se ha ido destacando, profesor en Harvard, y tiene una lectura distinta de la cultura dominicana, que ese es otro tema que Fari lo tocó de pasada y que merecería todo un programa. No solamente vale la pena tener libros por tener libros, sino tener nuevos conocimientos y nuevas perspectivas, ¿no? Claro. Entonces, y así vamos, tenemos la revista y bueno, quiero despedir. Bueno, este libro que ojalá lo compren, está disponible, es sobre el aborto, este es más teológico, y este libro ya hemos vendido en 2 meses 1000 y estamos en la segunda edición, y creo que debería venderse más. ¿Cómo se llama? Se llama Materno. Desde el vientre materno te llama, y aquí tienes el de regalo. Qué Mira, bien, vamos a enfocarlo aquí, que tanto se ha discutido. Y por último, tema. pues nada, más libros. Este libro fue el primero del editorial de Ana Mitila Lora, Memorias del Siglo, y este cogió 3 años de trabajo. Bueno, nos están haciendo señas. Se nos acabó el tiempo, Fari. Invita para el evento del miércoles, de mañana miércoles. Sí, de mañana miércoles a las 6:30, por favor, conéctese a las redes, a las páginas del Ministerio de Cultura para participar en el conversatorio con los editores dominicanos sobre la situación del libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro país. Les esperamos. Bueno, los esperamos a todos ahí en la página del Ministerio de Cultura RD. Interesantísimo esto, y esperamos también que Fari, que es el presidente de esta comisión, lo ponga en las redes para que, si no nos da tiempo a verlo, a entrar mañana miércoles, podamos verlo luego. Gracias, Fari Rosario, gracias a Pablo Mella y a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima.